Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Romero y en esta oportunidad a mi equipo le ha tocado exponer sobre la psicología gestal. La psicología de la gestal es una rama de la psicología que apareció en Alemania y Australia a principios del siglo XX. Este movimiento se centraba principalmente en la percepción y en los componentes cognitivos de la misma. Sus principales autores defendían la idea de que nuestros sentidos no reproducían el mundo tal cual era, sino que lo reconstruían siguiendo una serie de principios, ¿no?, de los cuales se podía estudiar. Uno de los principales objetivos de los psicólogos gestales y sus desarrolladores fue la de estudiar algunos rasgos que determinaban la percepción humana, ¿no?, especialmente la de la visión. Representantes de la psicología gestal. Max Wertheimer, 1880-1943. Nació en Checoslovaquia, pionero de la psicología gestal, y tuvo a dos grandes alumnos como Wolfgang y Kafka. Se distinguió entre pensamiento reproductivo, repetición mecánica y ciega, y pensamiento productivo, proceso insight, cierre del campo psicológico para formar una reestructuración global. Kafka, 1886-1941, veía en el aprendizaje por imitación. Además, resaltó que un momento relevante es cuando el niño entiende que los objetos poseen un nombre, siendo el aprendizaje ideacional para él el mayor tipo de aprendizaje. Ayudó a su maestro Wertheimer y su compañero Wolfgang a implantar las bases de la escuela de la Gestalt. Sus dos trabajos más conocidos, El crecimiento de la mente, en 1921, y Principios de la psicología gestal, en 1935. Wolfgang Kohler, 1887-1967. Uno de los aportes que más destaca es su intento de extender el sentido gestáltico a la inteligencia animal. Además, investigó el comportamiento de los chimpancés que toman frente a los problemas y cómo arreglarlos. Ideas principales de la Gestalt. Las imágenes son percibidas como formas, mas no como la suma de sus partes. La mente se encarga de darle orden a todos los elementos que conforman piezas en la mente por medio de la percepción. El fenómeno pi. Imágenes que dan la impresión de estar en movimiento a una cierta velocidad. Principios de la Gestalt. Principio de totalidad. Cada componente forma parte de un sistema dinámico en función del todo que integra. Principio de isomorfismo. Relación de correspondencia entre experiencia consciente y actividad cerebral, donde se corresponden mutuamente, tanto como proceso químico a proceso psíquico. Leyes de la Gestalt. Tiene su origen en la psicología. Trata de cómo las personas perciben de diferente manera los elementos y cómo su mente las organiza. Ley de cierre. Percibimos imágenes incompletas o discontinuas y nuestra mente las completa. En este caso podemos ver que esto de acá forma una botella, solamente está la parte del pico y la parte de la etiqueta. En la siguiente imagen podemos ver solamente sombras, claros y oscuros, y vemos que es la Liga de la Justicia, es un anime. Ley de proximidad. Cuando una figura u objeto está más cerca de las demás, lo percibimos como una sola unidad. En la primera imagen podemos ver varios quesos y la imagen figura como un ratón. En la siguiente imagen vemos botellas que apiladas forman un estadio de fútbol. Ley de simetría. A la distancia los objetos se perciben como iguales o como un solo conjunto, aún así estando divididos. En este lado podemos ver una botella de Absolut, parece como si fuera una sola, y al costado una mascarilla dividida por la mitad, que también parece como si fuera una sola.
Ley de continuidad. Los objetos mantienen un patrón o una dirección y tienden a agruparse entre sí. En este caso podemos ver zapatillas Nike haciendo el símbolo de Nike, y en la pista podemos ver McDonald's. Ley de la figura y fondo. Describe cómo se percibe más una figura que su mismo fondo. Parte de la base de que el cerebro no percibe un objeto como figura o como fondo. En este caso podemos ver la manzana y a Steve Jobs, y en el otro imagen ley de la simplicidad. Los elementos se perciben de manera más simple posible, destacando lo más importante. En este caso podemos ver papitas del McDonald's haciendo como una señal de Wi-Fi, y en el otro es ley de la experiencia. Utilizamos conocimientos previos y o adquiridos para entender ciertos elementos no tan definidos. Por ejemplo, acá podemos ver la imagen de Google, cómo se veía antes y cómo se ve ahora. Por lo tanto, la palabra buscar ya no es tan indispensable para poder el logo nada más. Vamos a hablar de los 3 principios básicos de la terapia Gestalt. Cuando hablamos de ellos, hablamos de el presente, el aquí y el ahora, el darse cuenta y la responsabilidad. Cuando hablamos del presente, el aquí y el ahora, hacemos énfasis en lo que está pasando ahora y en los sentimientos del presente. Eso no significa que no se tengan en cuenta tanto los hechos como los sentimientos del pasado, sino que los enfocamos desde lo que percibimos y vivimos ahora, en la actualidad. El darse cuenta es ser consciente de cómo las emociones y los estímulos de nuestro entorno nos afectan y cómo actuamos ante ellos. Cuando hablamos de la responsabilidad, hablamos de nosotros mismos, de lo que sentimos, pensamos y decimos. Como sabemos, somos parte del entorno y por ello somos responsables de nuestras actuaciones y sentimientos, y eso nos hace capaces de modificar aquello que nos molesta. Cuando hablamos del ciclo de la experiencia, según Zinker, hablamos del modelo más comprensivo de la teoría de la terapia Gestalt. Zinker, en el proceso creativo de la terapia Gestalt de 1977, extiende el ciclo de contacto de Peirce y otros autores al ciclo de la experiencia de 6 fases. El ciclo inicia con el reposo. En el reposo, el sujeto ya ha resuelto una Gestalt o una necesidad anterior y se encuentra en estado de equilibrio y sin ninguna necesidad de urgencia. En la sensación, el sujeto es sacado de su reposo porque siente algo difuso, algo que todavía no puede definir. Por ejemplo, lo siente mediante un movimiento involuntario, o sonidos en el estómago, o cierto sentido de intranquilidad. En el darse cuenta, la sensación se identifica como una necesidad específica, por ejemplo, como hambre o preocupación respectivamente, y se identifica también aquello que la satisface. En el darse cuenta, se delimita cierta porción de la realidad que adquiere un sentido vital muy importante para el sujeto, es decir, se forma una figura. En la fase de energetización, el sujeto reúne la fuerza o concentración necesaria para llevar a cabo lo que la necesidad le demanda. La acción. Esta es la fase más importante de la terapia Gestalt. En esta fase, el sujeto moviliza su cuerpo para satisfacer su necesidad, concentra su energía en los músculos y huesos y se encamina activamente al logro de lo que desea. Como etapa final, tenemos al contacto. En el contacto se produce la conjunción del sujeto con el objeto de la necesidad y, en consecuencia, se satisface la misma. Esa etapa culmina cuando el sujeto se siente satisfecho y puede despedirse de este ciclo y comenzar otro, y así sucesivamente.